a nivel nacional e internacional, pues Zapata representa uno de los íconos más valorados dentro de la historia, sobre todo en la Revolución Mexicana. Y es un personaje pues, que nos ha legado mucho de su pensamiento a través de otros grandes personajes como es don Rubén Jaramillo, y le debemos la organización de muchos campesinos, y además consideramos que fue el último de los revolucionarios, el último de los luchadores agrarios que han existido. Hasta la fecha, bueno, no ha habido otro movimiento similar de estas características, y creemos que debemos de rescatar esta memoria y debemos de rescatar la imagen de Rubén Jaramillo. Rubén nació con el siglo, es decir, fue el 5 de octubre del año 1900. Lo conocí siendo muy chiquillo. Él era predicador metodista. Don Rubén Jaramillo llega de brazos a Tlaquiltenango, aunque él reconoce, y ya todos dan por hecho, que él nace en Tlaquiltenango, no así sus hermanos mayores. Sus padres son originarios del Mineral de Zacualpan, Estado de México. Él era minero, don Atanasio Jaramillo, y doña Romana Menes era la ama de casa. Rubén Jaramillo es uno de los 4 hermanos Jaramillo más combativo, más luchadores, y su lucha revolucionaria comienza en las filas zapatistas allá por el año 1915, cuando se incorpora a las órdenes del coronel zapatista don Jesús Cerrillo Díaz, nativo de Tlaquiltenango, y a su vez él era miembro de la brigada de don Eutimio Rodríguez, el general zapatista que operaba por esta zona. Ya andando en la lucha armada, Jaramillo fue comisionado por su jefe para que fuera a ver que no llegara a sorprenderlo algún grupo del gobierno. Resulta que a distancia observaron que venía un grupo de soldados. Entonces Rubén ordenó que se ocultaran, que los dejaran entrar. Y cuando ya estuvieron adentro, los coparon y los llevaron a entregar a su jefe. Esto naturalmente le valió el grado de capitán primero de caballería a los 17 años de edad. Y hasta el año 18 que él deja las armas, se retira de las armas, porque ve que la revolución va en decadencia, no está de acuerdo con el proceder de algunos revolucionarios zapatistas. Bueno, él depone las armas sin amnistiarse. Entonces ahí comienza don Rubén Jaramillo su lucha político-guerrillera, ¿no? Él trae semilla zapatista. Jaramillo reunió a su grupo, que eran alrededor de 75 soldados, platicó con ellos. Las condiciones en que está viviendo la revolución son malas. Hay traiciones, hay cosas que yo no quisiera que nos impidieran no solo avanzar, sino convertirnos en parte
de esa situación que se vive. La lucha de Rubén Jaramillo se inicia propiamente a principios de la década de los años 20. Después de la muerte de Venustiano Carranza y el arribo al poder de Álvaro Obregón, este ofreció a los revolucionarios zapatistas dar cumplimiento al plan de Ayala. Rubén Jaramillo y un hermano de él se habían refugiado en el norte del país, en los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas. Él había decidido regresar para retomar la lucha agraria, ahora sin armas, porque él decía que la lucha ahora tenía que ser por medio de ideas. Si queremos tocar sus aspectos de origen agrarista de don Rubén Jaramillo, tenemos que remontarnos al año 1919, el año 20, cuando junto con don Lucas Villalba, con don Antonio Aguas y otros vecinos de Tlaquiltenango, forman el primer comité agrario provisional que se va a encargar de repartir y de tramitar el reparto agrario en Tlaquiltenango. Solicitan las tierras que eran propiedad de la hacienda de los Reina para que venga la notificación. Y bueno, a él le toca ese mérito. Más adelante, en el año 27, él también con esta misma gente forman la primera sociedad de crédito agrícola, que se va a encargar de buscar créditos para financiar el campo. Eran repartos provisionales a través de una comisión que existía a nivel nacional, y en el estado gobernaba en ese entonces el doctor José G. Parres, que de manera entusiasta contribuyó al reparto de tierras en el estado. Después de este logro de los jaramillistas, en unos 2 años, o quizá un poco más, se habían entregado tierras en el estado de Morelos a más de 100 comunidades. Rubén Jaramillo detecta que, bueno, se vuelven a formar nuevos núcleos de nuevos hacendados. La figura de hacendado desaparece. La construcción gigantesca, los chacuacos, los trapiches, pero surgen nuevas figuras económicas, y entre ellos los acaparadores de arroz. Y tenemos los de Jojutla, sobre todo, teníamos los de Cuautla. Entonces ellos compraban a un precio relativamente bajo, y normalmente el campesino otra vez seguía subsistiendo a duras penas. Para evitar esto, se forma esa sociedad de crédito. Don Rubén les hace ver a la gente que es importante que ellos cultiven y que a su vez ellos mismos vendan o ellos mismos procesen el arroz. Entonces aquí comienza ya, como se trastocan intereses económicos con la nueva clase, ahí comienza otra vez la cuestión, el conflicto político-económico ya con otras clases. Ahora, una vez más, los nuevos productores y una vez más los acaparadores. En 1934, el Partido Nacional Revolucionario celebró en Querétaro una convención para elegir al precandidato a la presidencia de la República. En esta ocasión fue el general Lázaro Cárdenas quien fue electo precandidato a la presidencia de la República. Es hasta el año 36, 38, podemos ubicarlo prácticamente en el 32, porque Jaramillo lo reconoce en su autobiografía, cuando él se interesa ya en la política, al apoyar al general Lázaro Cárdenas para presidente de la República. Don Lázaro, en su visita a Morelos, logra ponerse en contacto con Jaramillo, y Jaramillo decide apoyar a don Lázaro para presidente de la República, y bueno, ahí comienza ya su participación. Gana Lázaro Cárdenas, la figura de Rubén Jaramillo se posiciona políticamente,
Más adelante viene una situación que hoy todavía vemos, cuyos resultados hoy se ven, el ingenio de Zacatepec. A partir del año 34, 36, Jaramillo habla con el tío de don Lázaro sobre un proyecto de un ingenio azucarero en el distrito de Jojutla. No se especifica en ese momento el lugar. Y hasta el año 36, cuando ya don Lázaro retoma ese proyecto y escoge en Zacatepec, desconocemos las razones por qué se elige Zacatepec, y ahí se funda el ingenio Emiliano Zapata. Entonces, ese es otro triunfo político que pudiéramos decir a favor de Rubén Jaramillo. Se llegó al acuerdo de que el ingenio fuera administrado como cooperativa de obreros y campesinos. Como Rubén tenía mucho prestigio, fue electo como presidente del primer consejo de administración del ingenio de Zacatepec. Jaramillo, en su utopía, pensaba que era posible que el ingenio se administrara por obreros y campesinos. Y en efecto, logró vencer algunas resistencias, sobre todo a nivel local, para que fuera la sociedad cooperativa la que administrara el ingenio, de tal manera que él estaría vigilante del gerente del ingenio. Pero esa dualidad de por un lado el gerente y por otro lado el presidente del consejo de administración fue creando una contradicción en la medida en que fueron llegando gerentes corruptos, gerentes que respondían a los intereses de los caciques locales y del propio gobierno del estado. Entonces surgieron problemas, al grado tal que Jaramillo fue destituido por órdenes del gobernador de la presidencia del consejo, y no solo eso, sino que fue desconocido como ejidatario. Por lo tanto, él después continuó apoyando la lucha de los obreros y los campesinos del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, pero pues ya desde fuera. Pero esto facilitó la persecución por parte del gobierno del estado. En el año 43, cuando los conflictos del ingenio azucarero, los pleitos con los arroceros, ya prácticamente ponen a Rubén Jaramillo fuera de la ley, porque los gobernadores en turno, los dirigentes en turno de arroceros, bueno, ven a Rubén Jaramillo como un enemigo ya. Había crecido su fuerza política y viene el acoso militar, acoso por parte de la judicial, policía judicial, aparte, era una lucha de Estado ya contra Rubén Jaramillo. Finalmente él, en febrero del año 43, decide dar el paso al grupo guerrillero, pero hay que destacar que lo hace como una forma de autodefensa. Eso debemos de precisarlo, porque normalmente se ha satanizado a don Rubén Jaramillo, el rebelde, el necio que quería ser gobernador. Las campañas a gobernador vienen años después, muchos años después. Primero fue un grupo de autodefensa, que lo que genera don Rubén, y mucha gente lo acompaña. O sea, conociendo la situación, conociéndolo a él, ya como ministro metodista laico, un hombre de mucha palabra, de mucha facilidad, de mucha elocuencia, bueno, entonces deciden acompañarlo. Entonces ahí es donde Rubén prácticamente se posiciona y es donde la gente, el ciudadano común, ubica a don Rubén Jaramillo a partir del año 43 como guerrillero. Pues yo, en calidad de joven, me incorporé a ellos y anduve con Rubén en el monte,
fuimos sorprendidos por un grupo armado del mismo Jaramillo y ya nos llevaron con él. Se llevaba máquina, papel y se escribió el motivo del levantamiento de Jaramillo. Bueno, pues en poco tiempo hubo el acuerdo de amnistiarlo, es decir, de darle garantías. En 1945 comenzó la campaña presidencial para las elecciones de 1946, pero entonces Jaramillo fue candidato por primera ocasión a la gubernatura del estado de Morelos, postulado en alianza de su naciente Partido Agrario Obrero Morelense con el Partido Reivindicador Revolucionario, que a nivel nacional participaba en la campaña presidencial. Los jaramillistas hicieron una intensa campaña, recorrieron decenas, diría centenares de pueblos, y cuando se llevó a cabo la elección en julio del 46, ellos consideraban haber ganado, pero obviamente el gobierno no les aceptó de ninguna manera, no reconoció, y por el contrario, se lanzó de nuevo a una persecución, de tal manera que en septiembre del 46, después de una violenta represión que se llevó a cabo en una comunidad cercana a Jujutla, Jaramillo tuvo que irse nuevamente al cerro. Lo conocí en 1947, cuando estaba alzado en armas. Pues me invitó a que lo acompañara para que pues me diera cuenta también, porque yo estaba muy joven todavía, me diera cuenta de que su lucha era pues en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Entonces pues yo vi que efectivamente, desde que me uní a él allí, siempre acudían las gentes de los pueblos a verlo, a pedirle consejo, a pedirle ayuda de sus problemas que tenían. Entonces él siempre les estaba ayudando y vi que era bueno, porque pues con los actos del gobierno tan represivos que había en esa época, pues mucha gente pues estaba mal. En el año de 51 se iniciaba nuevamente la campaña presidencial para las elecciones de 1952 y decidieron ahora aliarse con la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, que lanzaba la candidatura presidencial del general Miguel Enríquez Guzmán. Entonces la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y el PAUM hicieron una alianza y nuevamente Rubén Jaramillo fue nombrado candidato a la gubernatura del estado de Morelos. Se llevan a cabo las elecciones de 1952. El Partido Agrario Morelense había ganado las elecciones y había arrasado Jaramillo. Como también se manejaba que Miguel Enríquez Guzmán había arrasado a nivel nacional para la presidencia de la República. Pero ni a Enríquez Guzmán ni a Jaramillo les reconocieron el triunfo. Se desató una persecución bastante violenta, donde fueron secuestrados, detenidos, torturados muchos simpatizantes de Jaramillo. Nos tocó aquí del estado, persecuciones de judiciales porque a veces había personas que
como siempre, que a veces se unen a los grupos solamente para ubicar a las personas que están en inconformidad, para poder decir, allá están, ¿verdad? Nuevamente Jaramillo se va a refugiar a la sierra, nuevamente va hacia los pueblos que siempre le dieron abrigo, que siempre le dieron protección, y con un número probablemente menor de hombres se dirige al campo, al monte, en 1954, pero al mismo tiempo organizando a la gente. Veníamos del estado de Puebla y nos vinimos por Huautla y todo esto. Y veníamos con el propósito de llegar a Cuautla, ¿verdad? A Cuautla. Pero llegando a San Rafael, llegamos a unos ojos de agua que están ahí cerca de San Rafael. Y él mandó a traer personas conocidas de San Rafael, que eran pues, compañeros, ¿no? Para pedir que nos habilitara con alimentos. Y sí, llegaron, trajeron tacos y agua y todo. Pero ya nos dijeron, dice, miren, dice, acaban de pasar unos soldados para Chinameca. Abajo había un manantial, cogimos agua y nos acampamos arriba. Al día siguiente, en la madrugada, un compañero dice, voy a traer más agua. Y al bajar al manantial, pues se dio cuenta que había gente, que había soldados. Entonces, llegaron los soldados ahí enfrente de ellos y los vieron, y dicen, pues aquí están. Y les empiezan a tirar. Entonces los muchachos empezaron a agarrar sus armas y fue un enfrentamiento pues fuertecito porque murieron varios de los muchachos de nosotros. Y yo me encontraba ahí, ya estaba casada, tenía yo ya un niño, y yo me encontraba allí en Huispaleca, que había llevado expresamente de comer, porque les acabamos de comer a ellos. Les había llevado de comer y habían comido cuando se soltó la balacera. ¿Sí? Y pues mi mamá fue la primera que tomó las armas, la metralleta, y empezó a hacer fuego para defender. Nos mataron a 4 compañeros y bueno, pues, fue doloroso para nosotros. Desgraciadamente los compañeros propusieron un plan para desarmar a los soldados, pero no cumplieron el plan. Y pues yo creo que se acobardaron. Siempre tratábamos de evadir porque más bien su plan de él no era pues estar enfrentando al gobierno, ¿no? Sino que el plan era de pues tener siempre la inconformidad y tratar de tener un grupo para pues defenderse, porque pues no era otra cosa. Rubén Jaramillo se casa al final con doña Epifania Zúñiga Ramírez. La anterior era Epifania Ramírez Zúñiga. En la última Epifania se invierten los apellidos. Son 2 mujeres muy diferentes. La primera Epifania, con la que se casa en el año 24, es miembro de la Iglesia Metodista, es una ama de casa. La otra Epifania es más de apoyo político, más guerrillera, lo acompaña en él. De hecho, es ella la que muchas veces también sale al frente junto con él en cuestiones armadas. Don Rubén Jaramillo no tiene hijos.
adopta a los hijos de doña Epifania, les da su apellido, bueno, los toma como propios. Y todos ellos también anduvieron en la cuestión política. Solamente el don Rubén y doña Epifania, la segunda Epifania, son los que en su momento, por las circunstancias, bueno, toman las armas, ¿no? Entonces, Ruiz Cortines, antes de irse, en 1958, designa gobernador a Norberto López Avelar y, bueno, aquí también Norberto López Avelar pertenecía a una agrupación que se llamaba Los Dorados. Estas agrupaciones nacen desde 1932, que era una corriente que estaba financiada por el Partido Nacional Socialista de Hitler y que estaba extendiéndose por el mundo, y que era como una corriente, como una forma de pensamiento y como una forma de actuar que estaba luchando también contra el comunismo, contra los judíos, y tienen dos tipos de dorados. Hay uno, el que comandaba el general Aniceto Salazar, que entrando en el periodo de Ávila Camacho, después del periodo cardenista, se incorporan otra vez como grupo paramilitar al Estado, y a ese grupo pertenecía Norberto López Avelar. Su jefe era Aniceto Salazar, el jefe de los Dorados, ¿no? Y el que tenían ya la bendición del Estado para combatir al comunismo. Entonces, con toda esa carga ideológica, Norberto López Avelar llega a gobernar el estado de Morelos. En el año de 1961 se inició el trámite para solicitar el reparto de las tierras de Michapa y Guarín. Resulta que López Mateos había visto el proyecto y le pareció muy bueno, lo felicitó y le dijo que contara con él. Lo mismo ocurrió con el jefe del Departamento Agrario, profesor Roberto Barrios. En 1959, ya siendo presidente López Mateos, envía a su jefe de guardias presidenciales como jefe de la zona militar de Cuernavaca. Entonces se conjuntan una serie de elementos y todo esto, bueno, para combatir a Jaramillo. Entonces, por un lado, Ruiz Cortines manda a López Avelar, que era un anticomunista feroz, y por el otro, López Mateos, ya cuando llega en el 59, pone a su jefe de las guardias presidenciales con ninguna otra consigna más que acabar a Jaramillo, ¿no? Entonces la relación con López Avelar desde un principio entre Rubén Jaramillo fue muy mala, tan mala que a pesar de que en el 58 se amnistía a Jaramillo y López Mateos da instrucciones al gobierno del estado para que se apoye a la organización jaramillista en algunos proyectos que tenían para el ingenio Zacatepec y para la fundación de un nuevo centro de población, el gobierno del estado se opone a acatar las instrucciones del presidente, se opone soterradamente, no lo hace veladamente porque la cultura política de la época no permitía a los gobernadores desobedecer al presidente, pero se oponen y lo combaten con la anuencia del secretario de Gobernación, que era Díaz Ordaz, y con la anuencia del secretario de la Defensa. Pasó un año de lucha. La gente no vio ningún avance y decidió tomar las tierras de Michapa y Guarín. Roberto Barrios pues se molestó y dijo que así no se valía, que se saliera la gente y que
él se iba a encargar de entregarles la tierra legalmente a los campesinos. Otro año más de lucha, otro año más de frustración, y en 1962 la gente dijo, bueno, pues ahora sí, nos metemos y no nos salimos. Bueno, pues así ocurrió. Entonces, de presidencia de la República habló un ciudadano, un tal Salatiel, no recuerdo el apellido, diciendo que hablaba a nombre de la presidencia de la República, que Rubén pidiera lo que quisiera, menos los llanos de Michapa y Guarín. Entonces yo recibí la llamada porque no estaba Rubén. Le comuniqué, no le dio importancia porque para él nada personal tenía interés. Se trataba de las tierras que los campesinos querían para trabajarlas. De esta manera se ve cómo el presidente había cambiado su posición de haberse comprometido con Jaramillo y después pues diciendo que pidiera lo que quisiera menos las tierras de Michapa igual. Con Rubén Jaramillo el contacto que tuve directo fue un 21 de abril de 1961, cuando se dio un hecho histórico, porque si hablara esta plaza que está acá a un lado, les diría que se hizo por primera vez en Morelos la alianza obrero, estudiantil y campesina, porque para defender a la República de Cuba, que estaba a punto de ser invadida por los mercenarios que contrató la CIA y que fueron derrotados en Playa Girón, se hizo un mitin ahí, pero ese día Jaramillo precisamente vino a apoyar a la República de Cuba, y tal vez parece nada, pero en ese mismo lugar tal vez su sentencia de muerte se firmó, porque hubo un compañero que imprudentemente, apenas se sabía, en aquel tiempo había mucha represión. Entonces ese compañero que se llama, que todavía vive, un licenciado Eugenio Carrillo Muñoz, tuvo la imprudencia de decir que ya Jaramillo pertenecía al Partido Comunista, lo cual en aquel tiempo ponía en un brete, porque le voy a decir una cosa, de cualquier líder que digan que es comunista en aquel tiempo, pues si era fulano y perengano que no jalaba gente, pues no les importaba. Pero Jaramillo era un hombre que a su voz acudían cientos, tal vez miles de campesinos. Se empezó a soltar el rumor de que Jaramillo iría a Cuba a recibir entrenamiento militar y que iba a recibir incluso armamento del gobierno cubano. Y tampoco hay que olvidar el contexto internacional, porque en esa época Cuba creó incluso una área específica para promover la liberación continental, ¿no? Era un proyecto del Che, del Che Guevara, y Cuba sí disponía bueno, lo vimos después, ¿no? Disponía de recursos y de recursos también humanos para financiar la liberación continental, como le llamaba Cuba, ¿no? Y yo sí creo que Jaramillo haya tenido intenciones de incorporarse a esa lucha. Sueltan el rumor, hablamos ya del final de los años, el año 62, ya a fines de abril, mayo, días antes de su muerte,
ocurre la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, ocurre a México, alguien suelta por ahí un rumor de que don Rubén Jaramillo pensaba asesinarlo. El gobierno de México, encabezado por don Adolfo López Mateos, bueno, tiene que tomar las medidas precautorias. Y los informes oficiales que daban los agentes de la Federal de Seguridad era que estaban aplacando a los revoltosos, porque querían una visita presidencial sin ningún problema. Cuando Kennedy viene hacia México, él declara en los medios de Estados Unidos que viene a promover su lucha contra el comunismo en América Latina. Y por ahí hubo algunos intercambios entre el canciller mexicano con el canciller estadounidense, donde acuerdan medidas para combatir el comunismo. A los pocos momentos se anunció que venía Kennedy, que era presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, a Morelos, y que iba a estar en San José Vistahermosa, en Xochicalco, y después iba a ir a recordar por segunda vez su luna de miel a Acapulco. Pero ocurre que a Jaramillo había una alianza para el progreso que estaba fomentando Kennedy. Entonces le pensaba a Jaramillo que entregarle una carta a Kennedy en Xochicalco, pero entonces la gente infiltrada, entre ellos uno que fue muy apreciado por él, pero que lo traicionó, yo creo de él corrió la versión de que quería Jaramillo secuestrarlo en Xochicalco. Entonces de ahí vino la trama para que después de que él había tenido una entrevista y un abrazo con López Mateos de reconciliación, él se confió y hubo gente, entre ellos mi amigo el periodista Cristóbal Rojas, que le dijo que se cuidara. Hubo gente que le avisó, pues en una palabra, y eso ya pasó. Había Roberto Barrios, que era director del Departamento Agrario, que le avisó a Rojas: dígale Jaramillo que venga a sincerarse con el presidente, porque hay el rumor de que él lo quiere emboscar y tal vez secuestrar en Acapulco. Y Jaramillo no hizo caso. Posteriormente yo me informé de esto y quise hablar con él. Lo busqué y le dejé recado. Como por el día 21, que podría haber sido sábado, o un poco antes, no recuerdo, me mandó llamar, platiqué con él, le hice ver que estaba en grave peligro. Y me dijo: estoy esperando un dinero, hoy mismo me voy. Él me invitaba mucho aquí a Tlaquiltenango, que viniera yo para acá, pero realmente yo no tenía confianza. Le decía: no tengas mucha confianza, porque tú mismo nos has dicho de las traiciones de las personas, de cómo se han aprovechado de la apaciguación de las gentes que son revolucionarias. Nos platicaba, por ejemplo, de Pancho Villa. Ya estaba en su hacienda, ya estaba bien, según, entre paréntesis, ya estaba bien, y sin embargo, pues lo asesinaron. Así que, ponte listo, ¿no? Varias veces lo vi solo, con la señora nada más. Pues él ya estaba en paz, se había dedicado al hombre de hogar, a su trabajo político de siempre. Muchos campesinos lo seguían, continuaban pidiéndole asesoría. Entonces su aprehensión ocurre, lo van a sacar de su casa. Él estaba en su casa. Por primera vez iba a ser padre. Estaba encinta la señora Epifania. Había muerto ya en el 57 la primera Epifania.
ya con doña Epifania Zúñiga ya decide vivir en pareja, ya viven como matrimonio y ya con ella iba a dar a luz. Entonces lo sacan de su casa, miembros del ejército, están los periódicos, están las actas, los reportes de que son miembros del ejército, 2 jeeps con ametralladoras, policía judicial del estado. Iban disfrazados de civiles, pero de antemano yo considero que eran federales y también judiciales, porque pues ahí iban ciertas personalidades que yo conocí, ¿sí? Y pues al ver que a mi papá le iban a tirar del depósito del agua, grité, porque mi papá se encontraba a espaldas de la casa aserrando unas vigas para hacer un gallinero. Entonces yo grité y abracé a mi papá y ya me lo metí hacia adentro para la terraza. Fue cuando se arrimaron todos los federales y judiciales y un hermano que yo tenía que salió en ese momento con un amparo que mi papá tenía, ¿sí? Que le había concedido el entonces presidente de la República, ¿sí? Adolfo López Mateos. Yo lo vi exactamente cuando se llevaron a Rubén. Yo vi cuando llegaron los soldados en los jeeps, que fue impresionante, y vi cuando estaban rodeando la casa de Rubén. Ahí sí es lo único que yo vi. Ya no pude ver más porque, te digo, nuestras madres muy temerosas nos llamaron y pues la gente se encerró. Y cuando se hizo la tribulca, entre ellos iba un primo hermano de mi madre, que le decían el pintor, que habían dado luchando también con mi padre, pero porque mi papá no le quiso dar cierta cantidad de dinero, los denunció, ¿sí? Y los entregó más que nada. Iba con ellos. Entonces mi papá me dice, porque en ese instante decían que le hablaba el general Cárdenas, ¿no? Que el general Cárdenas quería hablar con mi papá. Mi papá le dijo que en ningún momento era el general Cárdenas, porque el general Cárdenas un día antes había estado en la casa de ustedes, ¿sí? Y entonces mi papá se negaba a irse con ellos y me dice, vete allá al sitio de coches y tráete el coche, que era un cochecito que teníamos viejito en el sitio, ¿no? Me salí en ese instante, que no dejaban ya salir porque la casa estaba completamente sitiada. No dejaban salir, pude, me escapé. Y me fui yo a la presidencia municipal, porque ahí abajo de la presidencia estaba el sitio de coches. Aprovechando, subí a hablar con el presidente municipal y le dije lo que estaba sucediendo en mi casa. El presidente municipal me contestó que no había que temer nada porque todo estaba en regla, que nada más querían a mi papá para hacer unas declaraciones, pero que al rato regresa, no hay problema. O sea que también a él lo sorprendieron, ¿sí? Ya me regresé con el coche inmediatamente, pero cuando yo llegué ya se los habían llevado, los sacaron a empellones, según me dijo mi abuelita, ¿sí? Porque ella sí ahí se encontraba y mi cuñada. Y me dijeron que se los habían llevado. En ese instante ya el coche no lo regresé, me vine yo a Galeana, hablé con el profesor Félix Cerdán y nos fuimos a buscarlo. El miércoles 23 de mayo estaba yo comiendo cuando llegó un correo urgente. Acaban de llevarse a Jaramillo. Llegaron 60 militares disfrazados de campesinos, pero el porte pues es militar. Llevaban armas del ejército y vehículos del ejército. Entonces, pues todavía usando la ingenuidad, pensé que debíamos pedir garantías para él. Como a las 3, 4 de la tarde estábamos poniendo telegrama. Probablemente en ese momento a Jaramillo y su familia lo estaban asesinando. Pues yo pensé que los tenían en la 24 zona militar, puesto que iban militares, porque iban carros blindados. Me regresé a la zona militar, no hubo nada. Fui a la penitenciaría, no hubo nada. Fui a la procuraduría, no hubo nada. Sé que lo anduvimos buscando por diferentes partes y nunca aparecieron. Y las señoras, después de
que salieron, porque yo te digo, ese momento fue así como entre 1 y 2 de la tarde, yo creo, cuando sucedió que llegaron los soldados, porque el sol estaba fuertísimo, ¿sí? Y entonces, las señoras después ya de que se llevaron a Rubén con su familia, comentaban que se lo habían llevado y que lo habían matado en Xochicalco. Alguien avisó que Jaramillo, el cadáver de Jaramillo estaba en Tetecala con él, con su mujer y sus 3 hijos. Yo me comuniqué con el señor Rojas y el señor Rojas no lo localicé porque estaba él ayudando a la inhumación y el trámite de los cadáveres. Cuando regresé a las 5 de la tarde ya estaba la noticia de que en Tetecala habían levantado unos cadáveres y que fuera yo a identificarlos. Pues no me pude ir yo ese día porque ya era bastante tarde, sino hasta el viernes por la mañana fui yo a Tetecala muy temprano y sí los identifiqué. Y pues yo con mi dolor me puse muy mal, ¿no? Lo recogí, nos lo llevamos para Tlaquiltenango y lo sepultamos allá. Llegaron con los cuerpos ya en estado de descomposición. Se abrió una fosa común para los 5 muertos y a Jaramillo pues le cubrimos su féretro con una bandera nacional. Consideramos que merecía el reconocimiento de ser un héroe, un mártir. Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, no llores, ángel mío, que volveré.
señores, ángel mío, que volveré mañana. Para mí eso fue muy triste por la forma en que, cómo se ensañaron con él, ¿verdad? Porque se ensañaron con él. Y ya pues me vine otra vez un tiempecito aquí a Tlacomulco. Aunque trabajaba yo allá, me vení yo 3, 4 meses aquí a Tlacomulco a trabajar. Y el individuo que lo entregó era un compañero de nosotros, pero se fue con el gobierno y estuvo ahora sí que dando la información de todo lo que pasaba con él, o todo lo que pensaba él, todos los pasos que seguía él. Jaramillo era un hombre que precisamente le costó la vida porque por una intriga y porque él le tuvieron miedo, porque si él se aglutina con el Partido Comunista, y a ver, se aglutinan todos los partidos comunistas de América, y se hace un movimiento en México, hubiera causado, le tenían miedo a eso, que hubiera causado un movimiento con un verdadero líder, hubiera causado un movimiento que hubiera trastornado al país, o que hubiera parado, o que hubiera hecho que gobernara el pueblo. Yo es lo que digo, que en México el que ya fue un líder debe de ser desconfiado. Para esa época ya estaba él, ya le habían dado el abrazo de Acatempan, tanto el gobernador López Avelar como López Mateos. Y pues él pensaba que ya estaba bien, ¿no? Pero pues las intrigas hicieron que López Mateos cambiara de idea y pues lo mandó que lo ajusticiaran, porque pues qué otra cosa. Es la traición. Es decir, López Mateos, presidente de la República en esa etapa, pues aparentó tener simpatía, tener aprecio por Jaramillo, pero en el fondo pues había ya una tendencia, una actitud de asesinar. El asesinato de Rubén Jaramillo fue un asesinato ejemplar. ¿Por qué el Estado decide sacarlo de su casa con tanquetas del ejército, con policías uniformados? Porque quiere dar un ejemplo a los que son como él. Y acá hay una reflexión que es digna de tomarse en cuenta. Un revolucionario que se levanta y que en su acción llegó a matar a destacamentos militares, a gente, ya no debe estar confiado. Las llamadas de paz muchas veces son falsas. Y miren, si ya había hecho destrozos del ejército con gente del ejército, lo estaban cazando y buscaban un pretexto. Todo acusa que la orden vino de don Adolfo López Mateos para que el crimen fuera cometido. Don Rubén Jaramillo, el día de su aprehensión, ya estaba amnistiado. O sea, él se amnistía desde el año 61, 60, ya todo está aplacado. Ni siquiera, según los testimonios, tenía ya armas en su casa. La gente, ellos como agentes federales, bueno, se excusan que ellos solamente cumplieron órdenes superiores. Entonces, ahí están los informes que están en el Archivo General de la Nación. Y está el documento del parte que rindió el jefe de la judicial de aquí, donde decía, daba el parte al presidente de la República, donde le comunicaba el
el asesinato, ya confirmado la muerte de Rubén Jaramillo y que sus órdenes estaban cumplidas. Aquí al único que señalan es al licenciado Adolfo López Mateos, entonces presidente. Entonces cabe señalar, es de destacar, mira cómo el gobierno mismo reconoce en Rubén Jaramillo que es un líder agrario, porque la gente se quedó con la idea de que con la muerte de Zapata terminaba la lucha agraria y con la dotación de sus tierras, de sus 25 tareas, de sus 30 tareas, la lucha agraria había concluido. Pero, sin embargo, Rubén Jaramillo demuestra, junto con los campesinos que lo acompañan, bueno, que todavía la lucha agraria estaba en proceso. Por eso, hoy día, la figura de Rubén Jaramillo ha crecido, se ha convertido en un símbolo de la lucha del campesinado en el país. Podemos ver que hay colonias que llevan su nombre, hay calles que llevan su nombre, escuelas que llevan su nombre, sobre todo en estados como Nuevo León, Durango, Zacatecas. Y hoy la figura de Rubén Jaramillo en el estado ya es una figura representativa, reconocida, si no oficialmente por parte del gobierno, sí por parte de las organizaciones sociales, tanto del campo como de la ciudad, los propios sindicatos, reconocen en la figura de Rubén Jaramillo un fiel y leal continuador de la lucha de Zapata. Obviamente esta gente que toma esa línea, como lo hizo él, como lo han hecho otros en otras etapas de la historia, pues tienen que renunciar a muchas cosas que a la gente común pues nos gusta tener y disfrutar, una familia, disfrutar a nuestros hijos, disfrutar el día de campo. Pero don Rubén, al igual que muchos que adoptan ese nivel de lucha, bueno, saben que no es posible, que se entregan a esta causa y no es de un día y no es de dos, y no es en momentos electorales, sino es de toda la vida. El verdadero revolucionario no aparece solamente en las elecciones, sino es toda una vida, todos los días, y bueno, se construye. Entonces, llama la atención cómo en otros tiempos, con el Estado con mayores recursos mediatizadores, como muchos pueblos siguen apoyando a Rubén Jaramillo. Recorre la zona oriente, la zona de Puebla, y vas a ver cómo hay gente que recuerda a Jaramillo y le dio apoyo, alimentos, pastura, dinero, para las campañas, para el movimiento. O sea, muchos pueblos conscientes de que la revolución no había llegado a un feliz término, bueno, ven a Jaramillo el continuador de esta lucha. Fue el continuador de la lucha agraria en Morelos y en algunas regiones colindantes con Morelos, Puebla, Guerrero, DF. Se sigue luchando, se sigue, ahora sí que juntándose de vez en cuando las personas para seguir la lucha de Rubén Jaramillo, inclusive cuando se celebra ahora sí que el deceso, la muerte de Rubén Jaramillo, cada 23 de mayo. Los gobiernos emanados del PRI, después del asesinato de Zapata, lo convirtieron en su símbolo. Comenzaron a rendirle homenaje y pues consideramos que eso es una canallada. Eso es para estar arañando el presupuesto y mientras el pueblo pues está tranquilo porque se está honrando la memoria de su héroe. Entonces, para nosotros eso es una canallada. A raíz del asesinato de Jaramillo,
no hemos permitido que se oficialice el homenaje a Jaramillo. El homenaje lo realizamos la gente del pueblo y pues es un homenaje sencillo, pero un homenaje de todo corazón. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino, zapatista, obrero, de la labranza ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el palacio central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gabino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío y esos 3 jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se puede cantar gritando, pero mejor que cantarle hay que vengarlo peleando. Campesino, zapatista, obrero, de la labranza ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío y esos 3 jinetes son Dios, Zapata y Jaramillo.